Quiero que abra su Biblia esta noche en Lucas capítulo 7, versículo 31. Yo quiero hablar y meditar en cómo debemos de preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, cómo debemos tener un corazón correcto para que la palabra de Dios germine, dé frutos y crezca y nos permita ser plenos y completos en Él. Así que esa es la razón por la que usted se sienta cada semana y viene aquí, porque quiere crecer y madurar y florecer en la misma imagen de Jesucristo, en el deseo de Dios para usted. Y dice Lucas 7:37, Jesús se pregunta y dice: ¿con qué puedo comparar? ¿Con qué puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son, dice, como niños que están sentados en las plazas. Yo los comparo, dice, con niños. Son pequeños, son niños. Están en una plaza, o sea que no tienen nada que hacer. Pero lo que sí saben hacer es quejarse unos de los otros. Ellos les hemos tocado flauta y no bailan. Les cantamos canciones tristes, melancólicas, pero no lloran, no han querido llorar. ¿Por qué? Porque vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía vino, y dijeron: este está endemoniado. ¿Qué dijeron de Juan el Bautista? Está. Luego vino el Hijo del Hombre, Jesús, que este sí es comelón y sí bebía, y decían: este es un comelón y es un borracho, es amigo de pecadores, amigo de cobradores, de ladrones y de pecadores. Sin embargo, dice, los hijos de sabiduría la reconocen. ¿Por qué lo reconocen? Por su manera de actuar. Dice: la sabiduría justificada por todos sus hijos. La versión que yo tomé dice: sin embargo, los hijos de la sabiduría la reconocen, que es la palabra de Dios, por la manera de actuar. En los tiempos de Jesús, la vida religiosa se trataba de lograr comprender la palabra de Dios, y había otro libro de leyes, más de 500 leyes de cómo aplicar. Decía: si el sábado no hay que hacer mucho, hay que descansar. Ellos decían cuántos pasos podía dar uno, y ponían leyes e ideas para ser perfectos, y se regocijaban, o eran más importantes quien más reglas tenía, más ideas ponía, más ataduras se ponía. Pero la palabra de Dios, cuando Jesús vino, no tenía cabida en sus corazones. La palabra de Dios no hacía obra, no permeabilizaba en sus corazones. Ellos escuchaban la palabra del Señor, pero ella no profundizaba, no permitía madurar. Y es más o menos como aquellos niños que yo a mis hijos les prohíbo los dulces o los chocolates o las paletas. Mi hijo hace 2 días llegué a traerlo al colegio y iba con un chocobanano. Papi, ¿me lo puedo comer ya? No puedes, vas a almorzar y después te comes tu chocobanano. Y que estaba con chocobanano, lo llevó todo el tiempo, mordía la bolsa, creo que le decían para sentir que se lo comía, pero no se lo comía, porque si se llenaba de chocolates no iba a comer. Pues más o menos eso es lo que sucede. A veces nos llenamos de tanto dulce que la palabra del Señor ya no tenemos cabida para ella. Estamos tan llenos de reglas, de ideas, que la palabra del Señor o deseos de hacer, que no encontramos lo delicioso que puede ser. Así que muchos no estaban contentos con Juan, porque decía: este tiene demonios. No le gustaba el estilo de vida que este hombre de Dios tenía. Dice que se vestía con pieles, comía langostas, era un hombre duro para hablar, predicaba feo, así: arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, den frutos de arrepentimiento, víboras, y los trataba de pecadores. Y dice: este está endemoniado. Y Jesús lo trataban de pecador, porque comía con pecadores, comía con prostitutas, comía con mareros de aquel entonces, extorsionistas, comía con gente tal vez no tan importante. La gente criticaba a Jesús, aunque Él dio su vida, aunque Él enseñó, amó, trabajó como nadie. El corazón de estas personas estaba más listo para encontrar peros que para reconocer la palabra de Dios. Más querían justificar
su vida, que encontrar en las palabras de Juan y de Jesús sabiduría para transformar sus vidas y reconocer al Señor como su Salvador, como el Rey de sus vidas. El meollo del Evangelio no se trata de creer o no creer, porque el país está lleno de creyentes y las naciones son creyentes, pero no producen naciones felices. Necesitamos considerar a Cristo como el Rey de nuestros corazones. Amén. Y que Él tome lugar para que nosotros moramos y para que Él viva, que Él tome el lugar más importante en nosotros, de nuestras decisiones, rendirle a Él nuestra voluntad. Yo puedo creer en el Señor, puedo creer en la palabra, pero necesito que ella dé fruto, y el fruto tiene que ver con una vida que alineada a la palabra del Señor. Así que Jesús tan interesado estaba en este tema, y sabiendo que la condición del corazón del hombre, deja una parábola en Mateo capítulo 13, versículo 1. Dice Mateo capítulo 13, versículo 1: ese día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tan grande las personas que se habían reunido para verlo, que él tuvo que subir una barca, donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie a la orilla. Mateo 13:1, versículo 3: y les dijo en parábolas muchas cosas, y una de estas fue: un sembrador salió a sembrar, y mientras esparcía la semilla, una parte cayó en el camino. Llegaron los pájaros y se las comieron. Aquí los terrenos son divididos por cerco. Estaban divididos por caminos. Entonces, del camino para allá era dueño del camino para allá. Entonces, mucha de la semilla que caía en la tierra caía donde dividían los terrenos unos con otros. Así que otra parte cayó en terreno pedregoso, talpetatoso, sin mucha tierra. Dice: aquella semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salía el sol, las plantas se marchitaban porque no tenían raíz profunda, húmeda, un lugar adecuado, entonces se secaban. Versículo 7 dice: pero otra parte de la semilla cayó entre espinos. Al crecer, se ahogaron los espinos de la semilla. Y otra semilla cayó en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió al 30, al 70, hasta el 100 por cada semilla sembrada. Y dijo Jesús: el que tenga oídos para oír, oiga. Y Jesús también da la respuesta, la interpretación de la parábola del sembrador. Hermosa palabra, pensar que hay 4 tipos de terrenos. ¿Cuántos sembradores hay? ¿Cuántas semillas hay? Pero en cada terreno la semilla reaccionó de diferente manera, germinó y se sostuvo de diferente manera. Yo a veces considero mi corazón y digo: Padre, ¿qué tanta palabra necesito escuchar para que mi vida sea de fruto, que tu fruto permanezca en mí? Señor, permíteme tener el corazón correcto para que tu palabra dé fruto, tu fruto permanezca, para que mi vida crezca como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperar. No tiene temor de la sequía, no tiene temor de que están caros los huevos, no tiene temor de que el pollo, el pan, la harina, porque está su corazón, su delicia está en la palabra, en ella medita día y de noche. Amén. Así que escuchemos lo que significa la parábola del sembrador. Versículo 18 de Mateo 13. 19. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, entonces viene el maligno y arrebata lo que se sembró en el corazón. Esta es la semilla que se sembró junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra de Dios y se emociona y dice: amén, gloria a Dios, la recibe con alegría, se entusiasma, pero como no tiene raíz, no tiene estructura, no tiene profundidad, no tiene oración, no tiene meditación, dura poco. Cree en Dios, pero no piensa en Dios, no considera a Dios en sus caminos. Entonces, cuando surgen problemas o persecuciones por causa de la palabra, o es afrontada a tomar una decisión de acuerdo a la palabra de Dios, enseguida lo que hace es apartarse de ella y busca hacer lo que le conviene.
Pero el que recibe la semilla que cayó entre espinos es aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, los afanes, la búsqueda de las riquezas ahogan la palabra del Señor, los negocios, tantas necesidades, de tal modo que jamás llega a dar frutos. Pero el que recibe la semilla, cayó en buen terreno, es el que oye la palabra del Señor, pero no solo la escucha, sino que también la entiende, comprende. En su mente es alguien pensante, es alguien que está meditando, que está considerando a Dios en sus caminos, está diciendo: Señor, yo quiero pensarte a ti, no solo confesar que creo en ti, sino pensar la magnitud de mis decisiones. Cualquiera que quiera seguirme y que pone su mano en el arado y ve para atrás no es digno de seguirme. Ven, considera, le dice, las zorras tienen su guarido, pero el hijo del Señor no tiene dónde dormir. Señor, yo quiero seguirte, pero voy a esperar que mi papá y mi mamá mueran, que los muertos se entierren a los muertos. Ve tú y sigue al Señor. Tengo que considerar las consecuencias de seguir al Señor. Amén. Considerar su palabra, considerar el alcance de mis decisiones. Sí, yo creo que tener un hijo tiene un alcance eterno, casarse tiene un alcance eterno, seguir a Jesús tiene un alcance mucho más eterno. Decisiones eternas que cambian mi vida, que alteran mi manera de ser y pensar, a tal momento que la palabra de Dios tiene que estar tan grabada en el corazón que no sé quién soy, porque ahora Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Amén. No sé quién soy, si es Él o soy yo, pero yo no quiero ser. Amén. El que cayó en buen terreno es el que la oye, le entiende, y esta produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Así que ¿quién es el que está junto al camino? Posiblemente muchos domingos, muchos miércoles yo también esté sentado junto al camino y estoy desatento a la palabra, a lo que se está enseñando. Estoy desatento a la palabra, a la enseñanza. Posiblemente esté más interesado en lo que voy a almorzar, en lo que voy a cenar. Posiblemente esté más interesado en mi celular. Pero dice, es aquellos que consideran, que saben que el mundo va más rápido, pero ellos quieren ir al ritmo del mundo. Yo le digo: deje 10 minutos el celular, no lo conteste, y sabe que el mundo no se cae sin su atención. El mundo no depende de usted para existir, el mundo va a seguir. Pero algunos necesitamos hasta aquí estar con el teléfono. Es importante porque tenemos que atender cosas. Me ha pasado. Estoy atendiendo el sonido, mira cómo suena. Mira este problema que tenemos, estoy más pendiente. Y que el domingo pasado unas avispas andaban allá, otro día que unas avispas estaban. Pero siempre hay algo para estar muy atento al celular y poco atento a la enseñanza. Me tengo que salir o algo sucede. Es el desatento, aquel que va tan rápido y su corazón no está permeable para recibir la palabra de Dios. Dicen que por este tiempo llueve para que las plantas florezcan y los animalitos salgan. ¿Es cierto? ¿Sí? Florece, llueve un poquito para que salga la flor. Pues necesitamos ablandar la tierra, ablandar nuestros corazones para que la palabra germine. Pero no estamos posiblemente orgullosos sin necesidad de Dios. Entramos a la iglesia, abrimos a veces la Biblia, pero estamos testarudos, altaneros e impacientes con mis acciones. No es un deseo del corazón, pero es un deseo de creer que yo puedo y que yo voy a solucionar todo. Así como Sansón decía: yo puedo, yo me voy a resolver mi problema con mi fuerza, sin entender que su fuerza provenía del Señor. Jóvenes egoístas y a mayores infelices, insatisfechos, que consideran que la fiebre está en la sábana y no entienden que el problema está en ellos. ¿Sí? Eso es una realidad que yo quiero luchar para que no sea en mí, no porque yo lo haya alcanzado. Yo quiero llegar viejito y feliz, contento, pleno en el Señor, y no amargado, que mis hijos no quieran estar conmigo y que no me lleguen a visitar, que no quieran salir conmigo, que no quieran tener nada que ver conmigo. Yo quejándome, siendo una carga para los demás. Así que absorbidos por las cosas de la vida, arrebatan la semilla, nunca da opción de dar fruto, se distraen,
no sé si critican, no considero que nosotros tengamos una actitud de criticar la enseñanza, pero sí nos desconcentramos por cualquier cosa y meditamos en cualquier cosa menos en la palabra del Señor. Y Satanás busca corazones así, donde la palabra es escuchada, pero es robada inmediatamente, antes que pueda abrir el corazón, antes que pueda orar. Y normalmente me pasa a mí, tengo algo por qué justificar, por qué hago eso, porque es obligación para mí hacer lo incorrecto o lo que no debo de hacer. Pero la otra tierra que cae entre piedras, y estos es aquellos que viven por emoción, tienen mucha hoja pero no tienen fruto. ¿Viste esos arbolitos, verdad? Ahorita que está tan caro el limón, yo pues he sembrado 3 limones, están a 40 en el súper, creo que están a 5 por el dólar en el mercado, algo así andan. ¿Dónde se los pegan ustedes? 5, 4 están en el mercado y a 40 en el súper. Así que si usted tiene el limón es oro, es oro. Y he sembrado el limón ahorita para hacernos ricos, hermanos, amén. No, para poder comer limoncitos. El problema es que los niños se los cortan todos en un solo. Pero qué feo llegar a un limón que está lleno de hojas y no da fruto. Eso es terrible, eso no tiene fin. La idea es que tenga hojas porque tenga fruto. Así que eso pasa el que está entre piedras. Aceptan el evangelio, pero buscan el evangelio posiblemente para huir de su sufrimiento. Pero cuando confronta su pecado, eso no te metas en mi pecado. Señor, yo quiero que me saques de mi calamidad, que me saques de mi angustia, que me saques de mi gran problema. Vengo aquí porque necesito, Señor, de ti. Todos necesitamos del Señor. Así que venimos y le buscamos. Sálvame, Señor, mira mi condición, mira mi situación. Pero cuando la palabra confronta el pecado, cuando me hace sométete a la autoridad, cuando me habla y confronta mi manera de vivir, eso, Señor, ya no, el evangelio no es para mí. No está en piedras. Todavía hay área donde digo, no te la voy a entregar a ti, Señor. Así que cuando el evangelio me exige o me ofende, cuando el pastor me amonesta, no es mi pastor. Pero si yo no puedo recibir la amonestación del pastor, no es mi pastor. Que las ovejas oyen la voz del pastor y consideran, no tienen que obedecer, pero tienen que considerar que es bueno obedecer. Si va de acuerdo a la palabra del Señor, si es correcto, pues meditar yo si mi corazón es el que está mal, pero si no, aceptarlo con gusto. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí aprendimos en la casa. A veces no tenía ganas de obedecer a mi papá, a mi mamá, pero honra a tu padre y a tu madre. Y cuando vengo a la iglesia, qué suerte que mi papá era el pastor, ¿verdad? Pero aprender a honrar al que está delante, al pastor. Creer o escuchar, meditar y considerar lo que está él enseñando, o el que se está enseñando aquí adelante, sea quien sea. Así que nos ofendemos, aquel que se ofende, se ofende fácilmente, porque no quiere amar a Dios con todo, sino en lo que le conviene, no tiene raíz, asume que seguir al Dios no hay problemas, pero es un mal enfoque. El que quiera venir a mí, el que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y el que esté entre espinas y crecen y la ahogan, es aquel que deja que el pecado germine. Vive con el pecado. Y eso es lo peor, creo yo, que podemos hacer, es vivir vidas en pecado y venir a la iglesia. ¿Y ahora qué nos queda? Hemos hecho vano el sacrificio de Jesús. ¿Y ahora qué nos queda? Porque la idea del evangelio es entender de que yo soy oveja, y la oveja a veces cae en el lodo, pero me levanto y me limpio. Pero el cerdo vive revolcándose en el lodo porque esa es su naturaleza. Los hijos de Dios posiblemente a veces, muy de vez en cuando, pecamos. Y quien lo diga que no, ese de tal es blasfemo, porque pecamos de una u otra manera. El hombre peca, el hombre va a pecar, pero no nos quedamos en la condición de pecado. Tenemos temor de Dios y venimos a la iglesia considerando y no viviendo sabiendo que estoy en adulterio, sabiendo que estoy en fornicación, sabiendo que mi corazón está entregado a la lascivia, al pecado, a la masturbación, y yo vivo y paso aquí 10 años levantando la mano. Entonces, ¿dónde está el evangelio? ¿Ahora qué me queda? ¿Qué hora más me queda?
Si hago vana la obra de la cruz al no considerar y decir, Señor, no es mi condición. Diferente es que usted peque, pero dice, Señor, yo quiero arrepentir y no es el lugar donde tú me llamaste para mí. Yo me agarro de ti para que tal vez tú me salves, Señor. Tu gracia me alcance. Dios es fiel y misericordioso. Él le va a amar, le va a perdonar, pero no voy a considerar vivir de esa manera inmundamente y creer que soy un hijo del Señor, porque eso no son hijos del Señor. Aquellos que oyendo la palabra del Señor no la ponen por obra, no consideran y son cambiados sus caminos. Amén. Si soy muy fuerte, perdóneme. No tengo intención, ni conozco sus vidas ni sus corazones, pero necesitamos considerar a Dios y entender que Dios no quiere algo de mí, Él necesita todo de mí. No puedo retener algo de mí, o es todo de Él o Él no quiere nada. También está la buena tierra, es la que se preparó porque no tiene piedras, no tiene espinas, no está pasando gente sobre ella. Un corazón bueno no es un corazón perfecto, es simplemente un corazón rendido a Dios. Un corazón bueno no es un corazón que no peca, no es un corazón que no desea el pecado, no es un corazón que no medita en hacer el malo, que no considera entregarse al pecado. Es un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas, que permite que la palabra del Señor evalúe su corazón. ¿Por qué entonces algunos no prosperan y otros sí prosperan? Porque algunos dan al 30 y otros se emocionan, prometen pero no cumplen. Porque muchos rechazan el mensaje de Jesús, rechazan el mensaje de Juan el Bautista, rechazan el mensaje. Simplemente lo que hace la diferencia no es la semilla, no es el sembrador, sino es la tierra. Y nosotros necesitamos ser una tierra correcta. El secreto para prosperar, para no estar inútil en el conocimiento del Señor, sin fruto, tiene que ver con nuestro corazón. ¿Estamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. El secreto está en el corazón, el secreto está en una buena tierra, aunque el sembrador es el mismo, la semilla es la misma. Un día Spurgeon predicó 40 veces el mismo mensaje. La gente ya cuando vas a cambiar de ese mensaje, le dice, cuando ustedes cambien de la manera de vivir, les dijo. Era un hombre bravo, era muy enojado. No estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Porque no por mucho repetir nos comunicamos, pero era interesante el pensamiento. Así que el secreto está en la buena tierra, no tanto en el sembrador, no tanto en la semilla, porque una misma semilla puede dar diferente crecimiento, simplemente depende del suelo que tenga las condiciones. Y Santiago capítulo 1, versículo 21, y es el último versículo que leemos, así que le invito a que lo lea y lo meditemos juntos. Nos habla de la condición del corazón, de la situación de nuestro corazón, de cómo debe estar nuestro corazón. Santiago capítulo 1 nos dice, este es un buen corazón. Esto es un buen momento. La semilla, para que germine, tiene que haber humedad, tiene que haber una condición correcta para que ésta dé fruto. Así que Santiago nos dice, Santiago capítulo 1, versículo 21, por lo cual dice, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mi Biblia dice, la cual es poderosa para salvar nuestras almas. El siguiente versículo dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Siguiente versículo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a aquel hombre que mira su rostro en un espejo. Versículo siguiente. Y él se ve, se considera, pero luego se va y se olvida de lo que vio en el espejo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso, feliz en todo lo que hace. Así que número uno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que venir a la iglesia? Pero en primer lugar, tengo que venir con gratitud. Sea como sea,
en la situación que esté viviendo, tengo que tener un corazón agradecido. Hasta Jesús agradecía: Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. ¿Sí? Amén. Eso es un corazón de gratitud. La gratitud viene que yo veo y: Marvin, tengo un problema. No, Marvin, ¿cómo has estado? Qué gusto verte. Tengo una relación. Sí, que tener un corazón. Dicen: entrad por sus puertas con acción de gracias, dice, con oraciones y súplicas, alabando y glorificando al Señor. Pero regresando a tener contentamiento, porque es una manera de vivir contentos. Eso es deseo del corazón, vivir felices. Hombres y mujeres felices. Pero lo primero que tenemos que hacer, según Santiago, es desechar toda inmundicia y todo el resto de malicia de nosotros. Desechar es quitar aquella ropa que está vieja. No sé a cuántos hombres les gusta repetir pantalón. ¿A cuántos hombres repiten pantalón? Yo repito pantalón. ¿Sí? ¿Sí? Pero como el tercer día ya huele a Lázaro, ¿verdad? Pues hay que cambiarse. Es más, ese mismo día hay que cambiarse. Si estoy sucio. Pero ¿cuántos queremos venir a la iglesia sucios? Y dice Santiago 21, quítense, dice, desechen toda esa ropa que está vieja, huele sucio. Toda aquella carga de pecado que estamos llevando, que Dios no me mandó a llevar. Yo no quiero venir aquí con suciedad, con inmundicia. Son cosas que tengo que decir: Señor, vengo aquí, chuco, pero perdóname, pero límpiame, Señor. Tómame en tus brazos de amor, lávame, échame lejía, Señor, oh Dios, blanquéame, pero dame un nuevo corazón, dame un nuevo deseo para no vivir como estoy viviendo. Dame el valor de dejar la manera en que estoy viviendo y lo que estoy actuando. Dame fuerza, Señor, oh Dios, porque no puedo. Y venir, Señor, aquí estoy. De los pecadores soy el primero, decía. Pues aquí estoy, pero necesito de ti. Pero no vengo para salir como vine. Y voy a hacerlo otro miércoles, porque Dios va a poner el querer como el hacer. Dios dice que Jesús padeció todo con nosotros. Él es sumo sacerdote, Él conoce mi debilidad y Él está rogando por nosotros. Amén. Él ya pasó esa prueba y Él sabe cómo sacarnos adelante. Pero yo vengo diciéndole: Señor, dependo de ti, no de mi capacidad. No es que yo lo sé, vengo aquí porque no sé que apartado de ti nada puedo hacer. Ven, háblame con tu palabra. Ven, limpia mi corazón, hazme nuevos deseos, nuevos pensamientos. Usted cuando era niño jugaba con carros y ahora que es grande no quiere carritos, quiere carros de verdad. Así es aquellos que maduran en Cristo Jesús. Antes amaban el pecado y aborrecen el pecado, que son transformados, una obra de adentro hacia afuera. No es una nueva naturaleza. Ese es el evangelio. Es un nuevo deseo, un nuevo corazón produciendo nuevos deseos. Pero tenemos que ir delante del Señor y decirle: Señor, limpia mi cera de mi oído para escucharte. Quiero amarte a ti. Quita todo lo impuro de mi corazón. Yo me aparto de ti. Yo saco la basura de mi casa. Yo limpio lo muerto, lo que apesta. Qué hediondo es pasar a un lugar donde huele animal muerto. Tengo un gato, no sé, que se llega como a orinar donde hay arena, ¿verdad? Y eso huele rarito, ¿sí? Pues yo lo limpio y saco la arena para que no vuelva a orinarse ahí. Pero yo no puedo cohabitar con lo sucio y creer que eso es correcto. Y número 2, escuchar, dice, y recibe con humildad la palabra del Señor en el versículo 21. Escuche con humildad, recíbala con gozo, la palabra del Señor. Yo vengo con gozo a recibir la palabra, Señor, porque sé que ella me va a salvar, porque sé que en ella encontraré palabras de vida eterna, porque persistiré creyendo en lo que he aprendido, sabiendo que ellas me van a dar la sabiduría para sostener mi vida y agradarte a ti, Señor. Porque es tu palabra, es inspirada por ti, útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, a fin de que mi vida sea perfeccionada y parecida a Jesús. Así que escúchela con humildad. La semilla florecerá simplemente cuando encuentre una tierra que tenga humildad. Denle la bienvenida. Por momentos la palabra del Señor es estática, parece como un cuadro que está en la casa, aburrido, el cuadro no cambia. Pero cuando el sol cambia, sale el sol, sopla el viento, me doy cuenta que no era un cuadro, era una ventana. El Señor se estaba moviendo y cambiando todo, pero tengo que permanecer allí. Debemos de decir sí a la palabra del Señor, y eso es tener humildad. Debo de decir sí a la palabra de Dios sin haberla escuchado antes.
tengo que resolver en mi corazón, decir sí, y esto es la palabra que más cuesta. Es la más difícil. Yo resuelvo decir sí a tu palabra antes de escucharla, Señor. Porque un niño no tiene que entender razones. Dios no es hombre para pedirle razón de por qué y cómo crea el universo, cómo lo sostiene y cuáles son sus reglas. Hasta ahorita las enseñanzas de Jesús todavía son lo último de la moda. No hay todavía un consejo mejor que la palabra de Jesús. No existe ningún libro, todavía son modernas, son relevantes y transforman culturas y naciones, afectan destinos de hombres y mujeres. Si Jesús fuera un fraude no se sostiene por más de 100 años. No seguirían gentes muriendo por Jesús y viniendo cada domingo a adorarlo a Él, porque nadie puede mantener una mentira por tantos años. ¿Dónde están todos los reinos? ¿Dónde están todos los pensantes? Pero Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no tengo que entender razón, simplemente resolver. Señor, si tu palabra dice que no tengo que mentir, no volveré a mentir. Si tu palabra dice que no tengo que robar, no volveré a robar. Si tu palabra dice que tengo que darme otra mejilla, daré mi otra mejilla. Si tu palabra dice que tengo que amar al que me hace el mal, tengo que amar. Si tu palabra dice que será medicina para mis huesos, yo tengo que tomar de esa medicina. Pero dame el valor, Señor, dame la fuerza para ser fiel a lo que se me ha sido encomendado. Porque no quiero estar estéril en la palabra del Señor. No quiero que los afanes y la búsqueda de las riquezas, hermanos, a veces simplemente 5 minutos no podemos tener para el Señor. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. El que me lo dio todo, y no puedo yo disciplinarme. A veces me afana, o hay otra cosa que hacer más importante que estar con Él. Así que no puedo yo desacreditar a Dios y pedirle razón como si Dios fuera un hombre. Necesito ser, en tercer lugar, hacedor de la palabra del Señor. Necesito, número uno, tener humildad. Número uno, quitarme lo viejo, desechar todo lo viejo, escuchar con humildad. Y número 3, ser hacedor de la palabra del Señor. El mundo antiguo, mucha gente escuchaba muchos principios, pero se consideraba discípulo aquel que ponía en práctica las enseñanzas de su maestro. Un discípulo es aquel que hace lo que aprende de su maestro. Vive lo que el maestro dice, hace lo que el maestro dice. Y Jesús dijo en el Sermón del Monte, también termina así. Aquí habla de considerar un espejo. De considerar un espejo y ver lo que yo veo en él y querer cambiar. Yo necesito saber cómo están los colochos. Si el colocho está tipo Superman para adelante, pues me tengo que hacer para acá, ¿verdad? Y las mujeres se ponen aritos, se pintan las cejas, no sé qué más se hace, pero hasta los labios se pintan, ¿verdad? Pues uno busca mejorar. Pues este es el evangelio. Yo veo la palabra, oigo el mensaje y considero mi manera de vivir y deseo que Dios la cambie. Y dice en el Sermón del Monte: cualquiera que escuche estas palabras y las pone por obra, lo considera un hombre sabio que construyó su casa sobre la piedra, fundamentos sólidos. Vino la lluvia y creció el río, sopló el viento y la casa no cayó. Pero también vino el mismo viento, la misma lluvia, las mismas, golpeó contra otra casa, pero estaba fundamentada sobre una arena que no era Cristo. Y entonces esta sí cayó. Pero quien oiga la palabra del Señor lo consideraré un hombre sabio y prudente, que mira su vida en la palabra del Señor como un espejo. Le escucha, pero no solo ve su manera de accionar, sino también puede encontrar en ella cuáles son los motivos más profundos de su corazón, cuáles son sus deseos más íntimos y cuál es su condición de su corazón. Y delante de la palabra puede decir, como Isaías: soy muerto de mí, porque mis ojos te han visto, Señor, y he recubierto la vergüenza de mi corazón, de mi pecado. La palabra del Señor tiene que revelar nuestro corazón, nuestros motivos, y entender la santidad de Dios
y mi necesidad profunda de Él. Quiero invitarle a que se ponga de pie.